Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que nos estén viendo, es un gusto tener otra vez con ustedes, tenerlos a ustedes aquí en este podcast de Padres en Gestación. Y es el primero del año, ahora estamos en enero del 2025 y pues estoy sumamente contento, feliz por el programa que vamos a tener hoy. Hoy vamos a hablar de temas... nuestros invitados son pediatras y ahorita se los voy a presentar obviamente, pero no necesariamente con temas médicos. Vamos a platicar de cosas de interés para la gente en general y que aunque no necesariamente son médicos, hay veces que lo que un papá o una mamá necesita, algún consejo, algún comentario, alguna recomendación, no siempre son cosas que los pediatras aprenden en libros de pediatría, sino que se los va diciendo la experiencia, los años, y a veces vale mucho más un consejo así. Entonces, ahora vamos a platicar de cuáles son las tendencias que ha habido a lo largo del tiempo, cómo se va, junto con la sociedad, se van desarrollando tendencias en cada área y la medicina no es la excepción. Entonces, a veces... a nosotros como ginecólogos nos llegan pacientes que no quieren que por ningún motivo les vayamos a hacer una episiotomía o que quieren que les demos el sexo al bebé en un papelito para que hagan una revelación, etcétera. Son tendencias, son cosas que van pasando como, no sé si cabe la palabra moda, pero que van cambiando, ¿no? Bueno, de ese tipo de situaciones, pero aplicadas a la pediatría o a los niños, es que vamos a platicar ahora con nuestros invitados. Antes de presentárselos, quiero recordarles que es importante que pongan seguir, síganos para que vean cuando publiquemos algún nuevo video, pero sobre todo para que le llegue esta información a más personas. Entonces, póngale me gusta, póngale seguir y nos vamos a seguir viendo aquí en este canal. Ahora, en los comentarios, pónganos de dónde nos ven o dónde nos escuchan, de qué país o de qué estado de la República. Y bueno, pues no pude haber empezado el año con un mejor programa que este. Entonces voy a presentar, así como en España dicen doña cuando es como la reina o como alguien muy importante, ¿verdad? A la doctora doña Laura Elena Cuña González y al doctor don Antonio Contestable del Mistro. Y es un enorme placer tenerlos. Es una cosa que yo tenía como casi una fantasía para mí, youtubera, algún día tenerlos aquí en la mesa. De veras, los agradezco mucho. Son los dos, pues, como leyendas de la pediatría de Chihuahua y probablemente mucho más que de Chihuahua. Ahorita nos van a decir ellos qué hacen. Entonces vamos a empezar con la doctora Acuña. Doctora, dígales a todos los que nos escuchan quién es la doctora Acuña. Hola, doctor Carrillo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto y más compartir esta reunión con Antonio, gran amigo de muchos años. Yo soy pediatra, soy neonatóloga y ejerzo desde hace casi 40 años. ¿Dónde estudió neonatología? Hice neonatología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y esa es mi alma mater. Ahí hice primero genética clínica, después hice pediatría y después hice neonatología. ¿Y desde ahí se vino a trabajar como pediatra neonatóloga de Chihuahua? Entonces vivo en Chihuahua, ejerciendo desde hace 40 años. Y creo que cuando llegó nada más había un neonatólogo, ¿no? Antonio, que fue el pionero aquí en Chihuahua de la neonatología. Sí. Muy bien, doctora, gracias. Y platíquenos quién es el doctor Contestable, porque me suena el nombre. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días y gracias por la invitación también. Pues soy quien, profesionalmente, bueno, también, igual que Laura, soy pediatra. Hice la pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Medicina la hice igual que tú, aquí en la Universidad de Chihuahua. Después de pediatría hice perinatología, en el Instituto Nacional de Perinatología, fui de los pioneros ahí, la primera generación, y estuve 5 años ahí. Y me tocó que lo hiciera o que la formara el doctor Eduardo Jurado García. Esto quiero decirlo porque él era pues muy fregón, era muy bueno, pero su idea era validar
todo lo que las culturas ancestrales en México hacían en el área obstétrica sobre todo, y validar técnicamente o científicamente que lo que se hacía era válido. Entonces me imbuí en eso. Él trataba mucho sobre las cosas naturales. Entonces después regresé a Chihuahua y empezamos, como dice Laura, la neonatología, y los dos nos tocó una época en que prácticamente empezar de cero. Entonces llevo en total 47 años en este rollo, y hace un par de años, en agosto de este año, del año pasado, cerré ya el changarro. Me jubilé y ahora me dedico a otra serie de cosas que no me permiten aburrirme, pero que me satisfacen bastante. Y por lo que me ha comentado y me he enterado, usted está muy involucrado con los niños de la sierra, ¿verdad? Sí, tenemos casi 30 años trabajando en la sierra. Pues hubo muchas etapas, ¿no? Primero una etapa en que llevar consultas, llevar alimentos y varios programas asistenciales, y ahorita estamos metidos en esto, en un programa de alimentación complementaria, pero insisto, eso ahorita me satisface, me llama mucho. Ajá. Qué bueno, doctor. Y vaya que hay mucho que hacer ahí, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, vamos a ver, platíquenos. Vamos a empezar como decía, de esas tendencias o corrientes que van saliendo. Yo como que los englobo en que la gente tiene una idea de que las cosas mientras más naturales mejor, muchas veces, ¿no? Y en eso se basan muchas de las corrientes que vemos ahora con las mamás o con los papás. Pero lo que para unos es muy natural o muy naturalista, a veces para mí no es así de natural ni de naturalista. Entonces ahí es interesante desmenuzar esas corrientes. ¿Cuáles son los comentarios que ustedes a lo largo del tiempo, porque de esas décadas que ya nos platicaron de 40 y 47 años, en las que han visto mucha evolución, ¿qué les ha llamado la atención o cómo me irían encadenando cronológicamente esas corrientes? Que si el parto en agua, que si no le pongan vitamina no sé qué a mi hijo, que no le corten el cordón, etcétera. Las cosas que van saliendo y que ustedes han de haber escuchado mucho más que yo. Yo primero. Yo primero. Bueno, como te decía hace un rato, esa estancia en el instituto me cambió mucho mi forma de pensar, ¿no? Ahí en el instituto se instituyó la psicoprofilaxis como algo natural, como algo institucional. Entonces, lo que genera más temor es la ignorancia, ¿no? Entonces, muchas mamás tienen mucho temor durante el embarazo, lo que es el parto y todo. Cuando conocen lo que realmente es, mucho de ese temor desaparece. Entonces, ahí se demostró técnicamente que las mamás que había dos mitades, unas estaban en psicoprofilaxis y la otra mitad no. Y se vio los beneficios de la psicoprofilaxis, entonces menos anestesias, menos cesáreas, niños que nacían, nosotros lo llamamos Apgar, o sea, las condiciones en que nacieron, todo les iba mucho mejor. Entonces, yo creo que lo que comentabas tú respecto al miedo, yo creo que es importante encontrar un punto de equilibrio, ¿no? O sea, el cómo decirles a las mamás, mira, lo mejor es esto, te va a suceder esto, pero las opciones son estas otras. Entonces, no tengas miedo de si necesitas una cesárea, necesitas una episiotomía, no tengas miedo, ¿no? Entonces, nos ha funcionado muy bien y a lo largo de los años podríamos hablar ahorita un poquito más sobre lo que ha sucedido en esto, pero los extremos son malos, ¿no? Yo veo muchas cosas, el parto en agua, por ejemplo, pues, a mí me tocó un par de ellos, ¿no? Y es una bronca, es un batidero, es complicado. Entonces, hay situaciones que están de moda, algunas buenas, otras no tanto, que podríamos después desglosarlas un poquito más, ¿no? ¿Usted qué nos diría que le ha llamado la atención como tendencias? En el transcurso de los años vemos esta cosa de las mamás que quieren los partos o tener a su bebé de la manera más natural. Y bueno, la mayor petición es aliviarse de parto. Pero es muy importante considerar que a veces esto no va a ser posible y platicar sobre esto con la mamá cuando va a una consulta prenatal con el neonatólogo
y explicarle que sí estamos en la mejor disposición y su ginecólogo. Sin embargo, desde el momento en que yo escogí un ginecólogo, seguramente que buscó quién era, si está calificado, si realmente es un doctor que atiende partos. Entre sus amigas y sus amistades ella puede preguntar y pedir recomendaciones sobre este ginecólogo, y finalmente debe aceptar cuando su ginecólogo le dice que tiene que aliviarse de cesárea por alguna razón. Ella tiene que aceptar junto con él y discutir la situación, pero aceptar estas decisiones que toma su ginecólogo. No siempre va a ser posible aliviarse de parto, pero esta es una de las peticiones más comunes. Otras peticiones muy comunes son, ahora más recientemente, el apego inmediato al bebé, en donde en el parto o en la cesárea la mamá quiere prenderse a su bebé. Ya las más informadas con estos cursos de psicoprofilaxis piden el pinzamiento tardío del cordón. Son de las cosas más comunes, aunque a veces hemos oído cosas también muy descabelladas. ¿Cómo qué, doctora? Hay mamás que no quieren, por ejemplo, que les ponga uno un suero durante el parto, y deben de entender a la mamá. A la mamá, ¿verdad? Ellas no quieren un suero porque quieren aliviarse de una forma como más natural, sin saber que eso puede ser una cosa muy segura durante su trabajo de parto. A veces no quieren que nadie hable en la sala de partos. Quieren que la primera voz que escuche su bebé sea la de ellos. O sea, oímos cosas así a veces que son difíciles de complacer a la mamá, pero son como modas. Pero hay cosas, por ejemplo, lo que menciona del apego inmediato. Por ejemplo, me llamó la atención. Eso es una moda que, yo ni le quiero decir moda, pero eso es algo que salió, una modalidad, digamos. Eso es una modalidad que surgió de las pacientes hacia los médicos o de los médicos hacia las pacientes. Porque yo pienso que eso es algo que se fue desarrollando en el ambiente pediátrico, ¿no? Descubrir los beneficios, o estoy equivocado. ¿En qué sentido salió las mamás lo pedían o los pediatras empezaron a establecerlo? Creo que los pediatras empezamos a establecerlo. Pero bueno, es una cosa que se ha difundido más, y entonces ahora ellos también más informadas solicitan el apego, ¿verdad? Muy temprano. La famosa hora dorada, en donde quieren que en la primera hora su bebé esté pegado al seno. Eso es una cosa buena, no todas las cosas que yo dije ahorita son malas. Claro. El apego es una cosa buena para todas las mamás. Y ahorita platicamos también del pinzamiento tardío, pero me salió una idea, una pregunta, esto que comenta usted que se me hace muy interesante para los dos. ¿Qué evolución han visto siendo pediatras? A sus ojos, ¿qué evolución ha tenido la obstetricia? O sea, van a hablar de otra especialidad, no de la suya. ¿Cómo han visto que hemos evolucionado? Bueno, yo tengo 30 años también que terminé ginecología. ¿Y cómo han visto a nosotros los ginecólogos? ¿Trabajamos igual que hace 30 años o que hace 40 años? ¿O ahora los ginecólogos trabajamos diferente? Échele, no tenga miedo. Bueno, yo creo que como en cualquier especialidad, ¿no? Hay personas que son excelentes, están súper preparadas, ¿no? Muy bien preparadas, pero les falta un poco la comunicación, la empatía hacia el paciente. Entonces, una cosa es el aspecto técnico, que es súper importante, y otra cosa es el aspecto de comunicación médico-paciente, en cualquier especialidad. Y la obstetricia es una de ellas también. Entonces, quizás sí es importante decirle a la mamá, tu bebé está bien, tu bebé está de esto, lo otro, pero también es importante darle tiempo en la consulta, platicar con ella, sentir cuáles son sus angustias, cuál es su personalidad, cuál es su relación familiar. Yo creo que es bien importante. En pediatría lo es, en obstetricia quizás un poco más, ¿no? Entonces, tener esa confianza con el ginecólogo y platicar todas estas cosas antes de que sucedan. Yo la especialidad que hice se llamaba perinatología, o sea, no era neonatología. Entonces, en esta especialidad había comunicación entre ginecólogo y pediatra antes del parto o antes del nacimiento. Entonces decía, mira, la señora tiene esto, está en estas condiciones, ¿tú qué sugieres? ¿Sí? ¿Van a ser así o así? Prepárate para esto. Entonces, eso hace un terreno mucho más fácil de manejar, ¿no? Y el poder resolver esas dudas, esas inquietudes con la mamá, decir, yo quiero esto, quiero que esté todo en silencio, ¿sabes qué? Pues es una bronca, no es tan fácil, ¿no? Entonces, si uno logra tener esa comunicación previa al nacimiento,
las cosas se facilitan muchísimo más, ¿no? Sí, y por ejemplo, antes yo recuerdo cuando hace 30 años o un poquito más que estaba en mi residencia, cómo nacía un bebé, vamos a hablar en una cesárea, nacía un bebé y rápido, sacamos al bebé, en cuanto salía el bebé, pinza, corte, cortamos el cordón, lo agarramos así como si fuera mucha prisa, rápido se lo dábamos casi le aventábamos un pase así al pediatra, y el pediatra rápido lo envolvía, se lo llevaba a la cunita y ya hacía su trabajo con el bebé. Pero para nosotros era algo, estoy hablando hace como 30 años o menos, o menos, ¿verdad? Menos. Rápido, pinza, corte, boom, vámonos. Y ahora ya no, casi, bueno, no puedo hablar por muchos, no veo ya muchas cesáreas que no sean mías, pero creo que eso ha cambiado. Ahora ya no tenemos prisa. Y yo sí pensaba, ¿cuál es la prisa? O sea, el bebé está bien, ¿cuál es la prisa? No está sangrando la paciente, etcétera. Y yo lo pensaba, pero así aprendí. Y seguramente mis maestros así aprendieron. Entonces era rapidísimo. Ahora ya no. Ahora es lento. Si no hay ninguna situación anómala pues sí, que sea de cuidado, pues ahí lo dejamos, lo aspiramos despacito, que siga circulando de la placenta al bebé, etcétera. Ese tipo de cambios me refiero que ha ido habiendo. Y lo del apego también, aunque lo del apego yo lo considero muchísimo más pediátrico, ¿verdad? Lo del cordón, pues es una cosa que sí lo hacemos nosotros, los ginecólogos, aunque muchas veces es por petición y pellizco del pediatra, ¿no? Espérate, déjalo ahí. Platíquenos cuáles son los beneficios, porque luego uno lee las cosas desde el punto de vista de un pediatra y a lo mejor no las entiendo no igual. ¿Realmente sirve de algo dejar un minuto o más el cordón pulsando o es más buena voluntad que realidad? Definitivamente sí hay beneficios. Primero déjeme que le diga, sí, además de todas estas cosas que dice Antonio, yo sí he visto, o todos hemos visto, una evolución muy importante en la obstetricia en el país, en el mundo, pero concretamente en el país. A nosotros nos tocó las cesáreas cuando entraba un ginecólogo solo a hacer una cesárea. Y en casos de problemas, urgencias, complicaciones, estaba solo para resolver el problema. Y después empezamos a ver este trabajo en equipo que ha sido cada vez mejor, más bueno, benéfico para todos, para la madre, entre los mismos ginecólogos, para nosotros los neonatólogos. Han ido adquiriendo mayor equipo, sus diagnósticos son más finos, más certeros con la evolución del equipo del que se van haciendo los obstetras, así que sí hemos visto nosotros una evolución más favorable. Nos preguntan, a veces nos consultan cuando tienen un caso difícil, oye, ¿cómo ves? ¿Podemos aguantar un poquito más el embarazo? ¿O tú qué opinas? ¿El bebé puede venir con estas complicaciones? Pero creo que ahora hay más comunicación entre los ginecólogos y los pediatras que antes. Y respecto al pensamiento tardío del cordón, es una cosa muy buena cuando se puede hacer, cuando el bebé viene sano, que no viene con una complicación que obliga rápidamente a la reanimación. Todavía cuando el bebé nace y sale del útero, hay una buena cantidad de sangre en la placenta y en el cordón que le pertenece al bebé. Un volumen importante, como 70 mililitros, a veces más. Y este pensamiento tardío en donde nace el bebé, ya sea de parto o de cesárea, y donde se toman las cosas con calma mientras se seca y se expira al bebé y esperamos a que termine de pulsar el cordón, esa es sangre que en estas contracciones va pasando al bebé, que le corresponde al bebé y que le proporciona muy buenos volúmenes de sangre que van a evitar anemia por deficiencia de hierro y van a ayudar mucho a la reanimación del bebé. Entonces sí es muy importante que todos hiciéramos un pensamiento tardío del cordón cuando se puede realizar. Sí, también quizás complementando la pregunta que hiciste hace un rato, la evolución en la obstetricia, igual que Laura, ha sido muy positiva en el aspecto técnico, muy positivo, ¿no? El monitoreo que se hace, ¿no?, del recién nacido, del bebé antes de que nazca, el saber en qué condiciones está, conocer desde antes, lo que tú eres especialista en esto, todo lo que es el manejo de ultrasonido, detectar en qué condiciones viene, todo eso nos ha ayudado mucho. Los partos, ¿no? A mí me tocó, y a Laura también, el recibir a niños que venían de nalguitas, ¿no? Y las broncas que significaba eso,
lo complicado que era. O sea, varias cosas que definitivamente han mejorado mucho la mortalidad en los niños, la mortalidad en las mamás, lo que llamamos morbilidad, o sea, que salgan amolados de una forma o en otra, ¿no? Que salgan problemas por falta de oxígeno. Todo eso realmente ha disminuido muchísimo, ¿no? Uh-huh. Y el número de cesáreas ha aumentado escandalosamente, ya después es otro tema que podríamos hablar, claro. Pero siento que sí ha cambiado técnicamente en el aspecto positivo muchísimo, muy positivo. Sí, fíjese ahora que lo dice Toño, el parto pélvico electivo prácticamente ha desaparecido. Claro. Y vaya que sí puede tener sus complicaciones, sí es cierto. Y otra cosa que yo he visto de tendencia, cuando yo estaba chiquito de residente, no se usaba prácticamente la consulta preconcepcional. O sea, el concepto de consulta preconcepcional apenas estaba empezando. Y ha tomado su lugar. Y ahora sabemos que la mejor manera de empezar un embarazo es yendo al ginecólogo antes del embarazo para ir preparando el terreno para un buen inicio de embarazo, ¿no? Hay muchas cosas a veces que hay que ajustar, etcétera. Lo hemos hablado en algunos otros de estos programas. Pero ahora la consulta preconcepcional con el ginecólogo ya tiene su lugar. Pero ahora yo veo, por primera vez, yo creo que el año pasado, tal vez, fue primera vez que oí, o tal vez el antepasado, que pacientes me dijeron, voy a ir a una consulta prenatal con mi pediatra. ¿Quién es su pediatra? O yo escojo mi pediatra, etcétera, así como se habla a veces con los pacientes, para ir a la consulta prenatal con el pediatra. La primera vez que yo oí consulta prenatal con el pediatra me sonó porque para mí la consulta prenatal era o preconcepcional, más bien era con el ginecólogo. Platíquenos qué es eso de la consulta prenatal con el pediatra. Y obviamente aquí ya va la paciente embarazada. Con nosotros la preconcepcional pues es antes del embarazo, con ustedes es antes del nacimiento. Pero si todavía no nace el bebé, ¿qué opinan ustedes? Qué bueno que existe, qué hacen, qué platican, que no nos damos cuenta, no es cierto. Pero qué platica el pediatra y con la paciente en una consulta prenatal. Platíquenos de eso. ¿Ya? Bueno, realmente pues, con nosotros o conmigo en lo particular, son muchos años ya que tenemos esto. No todos los ginecólogos te lo envían, ¿no? Pero con las personas o con los ginecólogos que yo solía trabajar o trabajaba con frecuencia, sí sistemáticamente enviaban a los pacientes. Y eran consultas largas, eran consultas que llevaban bastante tiempo. Y lo que hacíamos era, durante varios años, o muchos años, tanto Laura como yo estuvimos como instructores en cursos de psicoprofilaxis. Entonces se les enseñaba, se les decía, mira, el parto viene así, tu bebé viene así, es importante que participe tu pareja en eso, es algo que quizás es un tema que valga la pena platicar, pero es importante que esté tu pareja, te va a pasar esto y esto otro. Las posibilidades que tenemos son pum, 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 pum. Me acuerdo al principio, antes de que iniciáramos nosotros, se hacían fijaciones, ¿no? Me tocaba señoras que era parto y luego si tenía que ponerle un bloqueo, nacía por cesárea, caían en depresión. Era terrible para ellas ponerle un bloqueo. Entonces, bueno, el platicarles todo esto. Entonces, ya dejamos lo de psicoprofilaxis hace varios años, pero en la consulta prenatal platicamos de eso, ¿no? ¿Qué es lo que puedes esperar? ¿Qué vamos a hacer con tu niño? ¿Qué vas a hacer para estimular tu lactancia? ¿Qué temores tienes que perder en esta circunstancia o en esto otro? ¿Y qué vamos a hacer con tu bebé cuando estés en el hospital y después? Entonces, para mí es sumamente importante y eso siento en mi experiencia que tranquiliza mucho a la mamá, ¿sí? Tanto a la mamá como al papá, ¿no? Cuando nace el bebé, me acuerdo, los papás de repente tenían mucho miedo, ¿no? No querían tomar al niño. Entonces yo creo que a Laura nos pasa exactamente lo mismo, está el papá en la sala de parto o en el quirófano, llega el niño y el papá no quiere, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Vistes al niño, lo aspiras, lo secas, lo pesas y de repente dice el papá, venga, acérquese, ¿no? Y lo dices, piensa rápido y le pasas al niño. ¿No? Entonces dice, ay, güey, digo, hijo. Y agarra al niño y se establece un vínculo con el niño porque el papá tiene miedo de agarrar al niño. Entonces, cuando logras romper esas barreras desde antes de que nazca el bebé o al momento del nacimiento,
las cosas se facilitan muchísimo más. ¿Sí? Sí. Yo quisiera agregar algo más. Sí. Antonio se ha referido a una parte muy importante que es esta consulta prenatal nos permite conocer a la mamá o a la pareja y explicarle todas estas cosas que van a pasar, que vamos a hacer, lo que puede pasar. Esto es una cosa muy importante porque además nos permite desde antes establecer una buena relación con la pareja y facilita las cosas en la sala de partos o en el quirófano. Pero hay otra cosa importante en la consulta prenatal. A nosotros que somos neonatólogos nos llega mucho embarazo de alto riesgo, en donde la mamá nos explica lo que está pasando. A lo mejor a veces ya nos habla el ginecólogo, va a ir a verlos, esta pareja tienen este problema, y entonces ya nos explican qué está pasando con su bebé, y ahí nosotros podemos hablar mucho mejor con ellos y explicarles con anticipación qué es lo que puede pasar con su bebé, que puede ser prematuro, que va a ir a una terapia intensiva, lo que puede ocurrir con él. Y es una manera muy importante, primero nosotros, de conocer ese embarazo, que en algún momento nos van a hablar para recibir a ese bebé y que ellos estén preparados y sepan lo que puede pasar con este bebé que cuando es un embarazo de alto riesgo. La consulta prenatal es importantísima para nosotros. En estos casos en donde todo viene bien, como dice Antonio, que nos permite establecer un vínculo con la pareja, pero también en los otros casos en que nosotros tenemos que estar preparados y preparar a la pareja para lo que viene. Sí, yo estoy muy acostumbrado a, que también veo mucho embarazo complicado, a platicar con el pediatra antes de que nazca el bebé cuando viene un bebé con riesgo, ¿no? Que ya sea de prematurez o malformación o alguna cosa así. Entonces, para mí es lo común platicar con un pediatra antes de que nazca el bebé. Pero es muy interesante el enfoque desde el punto de vista del paciente. O sea, si yo hablo con un pediatra y le digo, van a hacer este bebé pretérmino o tiene esta cardiopatía o tiene una enfermedad del corazón, etcétera. Yo estoy bien tranquilo porque ya sabe el pediatra también ya sabe lo que va a hacer, prepara cosas, etcétera. Pero falta la tranquilidad del paciente. O sea, no es lo mismo que la paciente hable con ustedes directamente. O sea, como por decirlo así, técnicamente uno prepara todo el terreno para que el bebé nazca con las mejores condiciones. Pero ahí ese estilo, digamos, que yo estoy diciendo que he tenido yo hace muchos años de hablar con el pediatra, va a venir este bebé así y así, no excluye que necesite la pareja hablar con el pediatra, con lo que están diciendo ustedes ahorita. Es muy cierto. Y yo me tardé un poco de tiempo en entenderlo bien, porque para mí lo importante era que no es que no le haga caso, que no sea importante para mí lo de las pacientes, yo les explico a todo lo que puedo, pero para mí lo más importante era que el bebé llegara con todo preparado, ¿no? Que el pediatra supiera. Pero qué interesante es lo que están diciendo ustedes ahorita del aspecto emotivo también de los papás, de conocer al pediatra, de hablar con el pediatra antes. Muy, muy interesante, muy padre. Sí, lo que decía Laura, ¿sabes? Algo importante, la gente de repente piensa que el pediatra o el ginecólogo es alguien muy impersonal, ¿no? Hay ciertas especialidades en medicina en que tiene que haber una barrera entre el paciente y el médico, porque si no el médico se vuelve loco. O sea, el oncólogo, el hematólogo, gente así, sí tiene que haber cierta empatía, pero él tiene que mantener cierta distancia. Con el pediatra, con el neonatólogo y con el ginecólogo, por supuesto, ginecobstetra, no siempre sucede lo mismo. O sea, te involucras emocionalmente, no puedes desconectarte. O sea, sufres, sientes el dolor, la angustia, la ansiedad que hay en la pareja. Y lo vives. O sea, no siempre la gente se da cuenta, pero tienes un niño grave y te la partes. O sea, estás con el niño, pero no tienes que olvidarte de los padres, ¿no? O sea, de lo que están sintiendo los padres. Entonces, yo creo que pues desgraciadamente muchos de los pacientes nuestros han partido, no salieron adelante. Pero es importante establecer ese vínculo con los papás, con su hijo, desde antes de que nazca. Entonces decir, mira, tu hijo tiene estas posibilidades, tiene quizás un X porcentaje de posibilidad de salir adelante, pero el tiempo que esté aquí, tú tienes que darle todo el amor, todo el afecto, tienes que involucrarte con tu hijo. Y el tiempo que esté aquí, el tiempo que Dios le dio a tu hijo aquí, tienes que estar con él.
porque frecuentemente, inconscientemente, los padres tratan de no involucrarse emocionalmente para no sufrir. ¿Sí? Entonces, el papá se retira, la mamá se retira un poco del hijo. Entonces, una función importante para mí es decirle, mira, si tu hijo va a estar aquí un día, una semana, un año, 10 años, 50 años, tú tienes que estar con él, tienes que darle todo el amor, todo el afecto, todo eso. Entonces, todo eso, para mí, el embarazo de alto riesgo implica que el papá, la mamá capte esa situación y se conecte con el niño desde antes de nacer con todas las broncas que pueda tener. Entonces, y decíamos con Laura que no, nuestro trabajo no es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, tú trabajas, te vas a casa y frecuentemente es imposible desconectarte emocionalmente de lo que está sucediendo. Por eso es una especialidad bastante desgastante en ese sentido. Entonces, yo creo que toda esa comunicación que comentaba Laura es súper, súper importante. Sí. Y ¿cómo ven? Bueno, yo creo que ha aportado a eso que dices, Toño, de la actitud o la, pues sí, de cómo afronta una pareja a un bebecito que viene con un problema que sabemos que va a limitar su tiempo aquí. Yo creo que le ha aportado mucho el diagnóstico prenatal, ¿verdad? Porque no es lo mismo que ustedes hagan esa labor que acabas de decir, ya no lo voy a repetir ahorita, pero que acabas de decir, con un bebé que es sorpresa, que nació sorpresivamente malito, a un bebé que ya sabemos que va a tener eso. Entonces, ¿cómo ven ustedes la evolución del diagnóstico prenatal? El hecho de que sepamos ahora, desde la semana, no sé, 16, 18 antes, que un bebé tiene síndrome de Down o que tiene otro síndrome que no es compatible con la vida o que va a necesitar cirugía rápido. ¿Qué tanto les ayuda? ¿Cómo lo han visto ustedes esa evolución de saber qué tiene un bebé antes de que nazca? Bueno, sí. El diagnóstico prenatal ha sido una cosa maravillosa. Primero vamos a ponernos de lado en donde uno está esperando un bebé sano. A nosotros nos tocó la época en que con estos ultrasonidos que cada vez han ido evolucionando, pero antes pues ni había. Era muy frecuente que la pareja estuviera esperando un niño y nacía una niña, o al revés. Entonces, pues ahora ya con esta fineza y de los ultrasonidos modernos, ya esto ocurre menos, ¿verdad? Sí. Pero el diagnóstico prenatal ha venido a afinar con la ultrasonografía este diagnóstico. Y el parto, cuando venía todo bien, o la cesárea, es una fiesta, lo vemos. Se junta toda la familia, son gritos de emoción, todo el mundo está feliz, todo ha salido muy bien y todos estamos felices y contentos. Generalmente así es el parto, así es la cesárea cuando todo viene bien. Pero cuando las cosas no vienen bien, el diagnóstico prenatal nos ha permitido preparar a la pareja para algo que no está tan bien. A ellos, a que asimilen y digieran este problema que está teniendo su bebé, que nosotros, los pediatras, neonatólogos, podamos prepararlos sobre lo que va a pasar con su bebé y que ellos vayan tomando cartas en el asunto. Efectivamente, así como decía usted, es mucho mejor saber con anticipación lo que está pasando con el bebé y cómo van a hacer que de repente esperemos toda una fiesta, como decía yo ahorita, y el niño venga con algún problema. Entonces, es una cosa invaluable el diagnóstico prenatal actualmente. Pues sí. Y cambiando más o menos en el mismo orden, pero menos tristes o solemnes, ¿cómo ven a ustedes ahora esa famosa moda de la revelación del sexo? A ver, ¿cuál es su opinión? Yo he recolectado opiniones de colegas materno-fetales, cirujanos fetales de otros países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de aquí de México, y es muy interesante cómo hay diferentes enfoques para ver eso de la revelación. ¿Qué idea tienen ustedes? ¿A qué te refieres como revelación de sexo? La revelación es la ceremonia esa actual que se usa de unos años para acá, que será unos 10 años, algo así. A lo mejor menos. Que le piden a uno un papelito, que no me diga que si es niño o niña, póngale en un papelito y el papelito se lo dan a la cuñada o a alguien que va a organizar una fiesta
y ya la hacen, y ahora cada vez son más sofisticadas. Antes nomás era un pastel y que lo abrían y era rosa o azul. Ahora ya son aviones que avientan papelitos y producciones cinematográficas y todo con la familia y todo. Entonces a eso me refiero. Esa es la fiesta de la revelación. Que ya es institucional en el embarazo. Ahora resulta que es una parte del embarazo. Dicen que cada quien hace subir un papaloto y lo baja a pedradas si quieres, ¿no? Yo creo que es una moda, yo creo que es una decisión personal de hacerlo. Yo creo que es una situación en que a lo mejor la pareja lo puede disfrutar un chorro. Yo no lo veo ni como algo positivo o negativo. O sea, si la pareja lo quiere hacer, si quieren hacer esto, adelante, ¿no? Yo no lo veo ni como algo necesario, ni como algo indispensable. Pero si la pareja lo disfruta y para ellos es una situación de alegría, de gozo, de socializar con el mundo, pues adelante. Yo no veo, por más espectacular o menos espectacular que lo hagan, yo no veo mayor inconveniente en eso, ¿no? No sé tú, Laura, ¿qué piensas? Igual, yo pienso que es una moda. Va el folclore, muy padre. Pero fíjense que la gran mayoría de las personas que hacen su revelación suben los videos. Sí. Entonces hay colecciones de videos que yo he visto en donde es el chiste de esa colección de videos de revelaciones, ver las reacciones de los demás, ¿no? Entonces hay veces que es azul y así otras personas se hacen una cara de enojo, de tristeza. Hay veces que de veras hay unos videos en donde se ve la molestia de otras personas. Entonces después el niño crece y dice, híjole, mira cómo se enojó cuando vio que yo era niño. Son cosas que a lo mejor uno no analiza de más, pero viendo, hijo, hay cosas que se hacen muy como si nada y que tiene su lado B, ¿no? Okay. Interesantes. Y ahorita Toño mencionó el parto en agua. Hay ciudades en el país donde hay hospitales, a mí me tocó estar en uno, en donde hay una área para parto en agua. Y otros lugares en donde jamás ha habido un parto en agua en un hospital así. Y creo que cada vez está en menos uso, ¿no? Creo. Ya me he desconectado mucho de eso, pero creo. ¿Les tocó a usted recibir? Tú mencionaste, Toño, que sí. ¿A usted le ha tocado recibir? Yo no, o estar en no tengo experiencia. ¿Cómo estuvo ese No, solo en 2 ocasiones me tocó. Se los pide, perdón. Les han preguntado pacientes, oiga, ¿a qué ginecólogo me recomienda que me pueda aceptar, recibir a mi bebé en agua? ¿Les ha tocado? Me tocó 2 partos en la misma persona. Y fue en una clínica que no es la habitual, o no de las habituales, porque era la que aceptaba hacer eso. Fue improvisado, o sea, improvisado me refiero que no era algo que ya estuviera técnicamente establecido, ¿no? Las que están organizadas, bueno, tienen la tina, tienen agua relativamente estéril, tienen una temperatura X, ¿no? Acá no, acá era así un poquito. Una tina. Y la verdad, muy complicado, muy... Bueno, para mí fue bastante desagradable, ¿no? El recibir al niño, el sacarlo, el batidero que se hace. Bueno, es realmente... Y el riesgo que hay, riesgos de infecciones, riesgo de todo, ¿no? En todos sentidos. Entonces, pero hace ya de esto, la última vez que fui, yo creo que hace cerca de 20 años, una cosa así, no me ha tocado, gracias a Dios, otra cosa. Sí, como que eso sí, pienso que en México ha sido una moda que ya va de salida. Ya pasó. O ya salió. En otros lugares no. Y una pregunta que yo tengo muchas ganas de hacerle a pediatras, así como ustedes, de muchísimos años de experiencia. Yo he escuchado en varias ocasiones que a pediatras, a ginecólogos, a psicoprofilaxis, a público en general, etcétera, pero sobre todo médicos, que dicen muy convencidos, yo entiendo que nacer por parto es nuestro diseño, es lo ideal, y yo siempre lo digo. La cesárea es excelente opción cuando no se puede lo ideal. Lo ideal es nacer por parto. Pero pues cada vez hay más cesáreas, o ha habido muchas cesáreas. Entonces, se dice que les va mejor en la vida, al menos en la vida pediátrica, a los niños que nacen por parto que a los que nacen por cesárea. Incluso me ha tocado oír comentarios en YouTube de un médico, de más de uno, que hablan pestes de que los ginecólogos hacemos cesárea y que somos los culpables de la degeneración de la sociedad por hacer tantas cesáreas, etc. Y lo he oído varias veces.
Ustedes que tienen muchos años de experiencia, amplio criterio, son parteaguas casi en la pediatría aquí. En su experiencia, claro que si me lo documentan con artículos está bien, pero en su experiencia, el neurodesarrollo de un niño, desde un bebé hasta la primaria, algo así, ustedes digan hasta cuándo, pero en el neurodesarrollo de un niño, ¿ustedes objetivamente ven diferencias en un niño que nace por parto que en uno que nace por cesárea? Yo tengo 40 años de neonatóloga y si usted me pregunta en mi experiencia, realmente no he visto una diferencia en el neurodesarrollo de los niños y tengo 40 años de neonatóloga. Ciertamente hay estudios en todo el mundo que dicen que puede haber una diferencia, pero no es exactamente una relación causa-efecto que el hecho de nacer de cesárea afecte el neurodesarrollo de los niños. Es más bien cosas indirectas por el hecho de que haya nacido de cesárea un niño, como el hecho de que pudiera haber menos apego a la lactancia en esta mamá que nació de cesárea y que le va a tardar en bajar un poquito más la leche, o que pueda haber tenido una infección la mamá y eso afecta el apego con el bebé, o que la mamá por las circunstancias de una cesárea pueda estar en una terapia intensiva, o porque tal vez la microbiota que coloniza a los bebés sea diferente, eso sí está demostrado, y esta microbiota puede afectar el eje intestino-cerebro, pero son teorías alrededor de los problemas o complicaciones de una cesárea y no propiamente por la cesárea. Y no necesariamente en el neurodesarrollo también. Exactamente, de eso estamos hablando, ¿verdad? Del neurodesarrollo, sí. Bueno, yo creo, coincido totalmente con lo que dice Laura. Sí, quizás nosotros vimos personalmente, así dándole el seguimiento, quizás veamos pocas diferencias, ¿no? Ahorita hay mucha información nueva en la literatura médica, ¿no? Sobre lo que mencionaba ella, ¿no? El eje microbiota, intestino-cerebro, sobre cómo se coloniza el intestino del recién nacido cuando nace por parto y por cesárea, ¿no? La importancia de que se colonice con toda la flora que está a través del canal de parto de la vagina de la mamá. Entonces, pues toda una serie sobre serotonina, dopamina, toda una serie de sustancias que se forman en el intestino y que no conocíamos. Que el intestino pues, es el segundo cerebro. Y muchas de estas sustancias que eventualmente el aumento o la disminución van a producir niños que tengan, ahora se dice estadísticamente, que tengan más trastornos por déficit de atención, que tengan más autismo, que tengan tendencia a depresión, todo esto, toda una serie de cosas que se dice en la literatura, pero que uno individualmente no ve. Es muchísimo más importante nazca en la forma en que nazca, el que tenga la estimulación neurosensorial adecuada. O sea, no es lo mismo un niño con papás estimulantes que lo cargan, que juegan, que lo mueven, que lo arriesgan a todo, al niño sobreprotegido que no lo mueven, que no lo cargan, que está todo el día en la cuna. Ese nazca por cesárea o nazca por parto le va a ir mal. Y su desarrollo se va a ver toda su vida influenciado por eso. O sea, algo terrible que vemos es la sobreprotección. O sea, las madres castrantes que se les llama. Entonces, yo por eso coincido con Laura. Sí, a lo mejor va a haber en ciertos niños más tendencia a X, ¿no? A tener parte del espectro autista, parte de ser hiperactividad. Cuando lo relacionas con el momento del nacimiento, a lo mejor son más los que nacieron por cesárea, ¿no? Por ejemplo, ahora se recomienda mucho, a mí no me tocó, tengo 2 años que no recibo niños, pero me tocaba mucho, por ejemplo, o lo que he leído, en algunos países o en algunos sitios, que nace el bebé por cesárea y con una gasa se pasa por la vagina de la mamá y se le pasa en la cara al niño para que su microbiota sea similar a la que tienen cuando nacen por parto. O sea, varias cosas, ¿no? Que a lo mejor ciertos ginecólogos, ciertos obstetras lo ven un poco raro, un poco mal, pero que eventualmente se van a tener que implementar, ¿no? Entonces, sí, hay esa diferencia,
Pero lo más importante es cómo van a actuar los papás con ese niño después de que el niño nace, ¿no? Y también no es lo mismo, porque se engloba todas las cesáreas en la misma bolsa. No es lo mismo una cesárea que se programa en el consultorio, que la paciente se interna para operarse, a una paciente que tuvo trabajo de parto horas y horas y al final por alguna razón se tuvo que convertir en cesárea, pero que estuvo ahí ya con bolsa rota el bebé en proceso de... O con lo que renegaba mucho Laura, me acuerdo alguna vez que platicamos, ¿no? Esas cesáreas programadas a las 35 semanas, 36 semanas, ¿no? Sí. ¿Quieres comentar algo, la verdad? No. Desahóguese. Bueno. Otro tema. A ver, cuénteme, su punto de vista pediátrico. Con las vacunas. Una cosa es que ahorita, bueno, que en algún momento dado en algún país no haya vacunas, pero independientemente de eso, ¿cuál es la actitud en México de la gente con respecto a las vacunas? Ya es un tema muy medio trillado, muy hablado. Se puso muy de moda hablar de la vacuna del VPH, que unas mamás no querían ponérsela a sus hijas o a sus hijos. Se habla después de la vacuna de COVID, que se puso muy de moda, las de influenza, etcétera. Pero de las vacunas normalitas que desde hace muchos años se le ponen a los nenes, también hay actitud en contra de esas en algunos lugares. ¿Cómo está el estatus de eso en México y si existe como tal grupos antivacunas aquí en México? Platíquenos de eso. Hablemos de vacunas en general. Sí. Afortunadamente todavía en México los papás son pro vacunas, pero ciertamente todos hemos tenido papás en el consultorio que no quieren vacunar a sus niños. No sé si sea una población creciente, sobre todo lo vemos en estos papás así muy de vanguardia, ¿verdad? Que leen mucho y estudian mucho y creen que algunas vacunas están relacionadas con el trastorno del espectro autista por el contenido de aluminio. Hubo una vez un artículo muy sonado, creo que en Lancet, en donde asociaban alguna vacuna por su contenido de aluminio con trastorno del espectro autista. Finalmente ese artículo fue retirado de la literatura, los autores pidieron hasta disculpas, pero de ahí se han agarrado muchos grupos para decir que las vacunas pudieran producir trastornos neurológicos. Gracias a Dios en México son pocas las personas, no sé si realmente hay un grupo como tal formado antivacunas, pero nosotros somos un país que nos hablamos de tú con la tuberculosis, nos hablamos de tú con la amibiasis, nos hablamos de tú con la tosferina. Creo que somos un país que necesita vacunar a su población. Desafortunadamente, la cobertura de vacunas durante la pandemia y después de la pandemia ha sido muy pobre. Hay una gran población desprotegida que no tiene vacunas, que se ha vacunado tardíamente, que tiene vacunas incompletas, pero creo que todavía son pocas las gentes que son antivacunas, pero en una población como la nuestra, en donde nos hablamos de tú con muchos microbios, creo que eso es inadmisible. Sí, coincido totalmente. Hay algunos grupos religiosos o étnicos que rechazan la mayoría de las vacunas, como la comunidad menonita, por ejemplo, muchos de ellos no las aceptan. Algunos pastores o algunas gente de algunas iglesias cristianas de mis pacientes rechazan o no quieren vacunarse y los aceptamos, ¿no? Entonces, muy tu gusto, lo acepto como tal, pero como dice Laura, la vacunación es indispensable, ¿no? Tenemos 30, 40 años sin polio, ¿no? Tenemos pues muchas de las enfermedades, ¿no? Muchos de los pediatras jóvenes nunca han visto un caso de sarampión, por ejemplo. Nunca han visto un caso de tosferina. Nosotros nos tocó verlos. Incluso nos tocó cuando estaba haciendo el internado, casos de polio, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así muy, muy duras. Y pues no, claro que propugna uno por hacerlo. Desgraciadamente hubo un periodo en México muy bueno en que hubo gran cantidad de vacunas, el esquema de vacunación era completo, el porcentaje de población vacunada era muy buena y después hubo un periodo últimamente con déficit de varias vacunas. Entonces, sí, como dice Laura, mucha población está desprotegida, pero no veo un grupo como tal antivacunas que esté propugnando en México no ponerlas, ¿no? Sí, el COVID es otra cosa, es otro rollo, ¿no? Sí, claro. Entonces ustedes definitivamente
animan a la gente a vacunar a sus hijos. Sí, por supuesto. Definitivamente. Claro. Y no sé qué tanto pasa con ustedes de que llega una paciente con un hijo a que sacó cita con un hijo y no sé bien cómo lo manejen. Y ya estando ahí dice, bueno, pues de una vez véame a este otro. O saquen cita para los 2 hijos o los 3 hijos. Pero con nosotros en la consulta ginecológica o consulta obstétrica, ¿verdad? El embarazo es muy común que lleven al niño de 3 años, 4 años, 5 años de acompañante. Y después de la pandemia, eso antes pues tenía sus bemoles, pero ya después de la pandemia para mí se me hace que eso lo deberíamos de reconsiderar muy bien, que lleven los niños a acompañar a las consultas. Yo recientemente, bueno, muy recientemente acabo de hacer esa disposición y lo puse en mis redes sociales y todo, de que no lleven a la consulta conmigo a los niños. Y soy muy niñero, me encantan los niños, trabajo también, no soy pediatra, pero también trabajo para los niños antes de que nazcan, etcétera. Pero creo que se pueden enfermar, o pueden enfermar a otros. Y pues tomé esa decisión, revisé todas las normas oficiales mexicanas relacionadas, derechos del paciente, derechos del médico, experiencias en otros lados, etcétera, para ver si no estaba yo incurriendo en algo malo. Y pues no, ya anunciamos eso, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso como pediatras, que vayan niños a acompañar a la mamá y al papá a consultas? ¿Pediátricamente tiene alguna implicación o no? Échale. Mira, ¿cómo te diría? Ahí, yo creo que es diferente con el ginecólogo. Sí, es totalmente pediatra, diferente. ¿verdad? Mira, dentro todos ejercemos mercadotecnia en la consulta, todos. Uh-huh. O sea, tienes que hacer cosas que agraden, o sea, tu consultorio lo tienes que preparar para eso, ¿no? No puedes tener cosas que se rompan o cosas. Me acuerdo un pediatra que fue maestro nuestro, tenía una colección de carritos muy pequeños, la tenía a la mano de los pacientes, y cada vez que un niño agarraba uno de esos se ponía unas enojadas, ¿no? Y regañaba a la mamá y todo, ¿no? Entonces, pues tienes que, es algo con lo cual tenemos que vivir. O sea, la mamá viene, de repente no tiene con quién dejar al niño. Menos mal cuando es uno. Pero de repente te llegan 2 o 3 niños, ¿no? Y el niño que hace lo que se le pega la gana y la mamá no le dice nada. Entonces, pues mi léxico no es así como que muy conservador. Y tengo mamás que su léxico es muy florido. Pues hoy lo ha hecho muy bien. Entonces, pues el niño de repente el hermanito anda haciendo desmaíz y medio en tu consultorio y tienes que aguantar, tienes que callarlo. Entonces, puedes decirle de repente, oye niño, no la chifles, que es cantada, ¿no? Pero sí es algo que tienes que tolerar. Que se contagian entre ellos, pues sí se contagian, ¿no? Y que están en sala de espera y que hay posibilidades de que tengan contagios con esas cosas, pues también. Pero sí, ya cuando es el segundo o tercer hijo, es raro que llegue la mamá sola con el niño, normalmente llega con otros. Entonces tienes que preparar tu consultorio para eso, tienes que preparar tu sala de espera para eso y pues aguantar, aceptarlo, ¿no? De repente te hace complicada la consulta porque te está distrayendo constantemente al otro, a ti o a la mamá, pero es algo pues sine qua non en la consulta, ¿no? Sí, y uno lo entiende mucho pues, porque son pediatras, ¿no? Y la consulta es para niños. Pero los médicos de adultos, pues dicen... ¿Qué pena estoy Igual. Es muy diferente. A nosotros nos llega la mamá con los 3 niños, pero además se le olvidó incluir a Antonio a los abuelos. Entonces, así es. El consultorio, todos opinan. Entonces, el consultorio debe estar preparado para efectivamente, si hay algo que se rompa, que no sea algo de valor, y estamos preparados para eso nosotros. Y les ha tocado, sí, vamos a terminar pronto la entrevista. Entonces, ¿alguna vez, es curiosidad mía, les ha tocado un pacientito ya con tatuajes aquí en nuestra consulta mexicana? Fíjese que no. Lo más agresivo que hacemos las madres latinas es hacerle piercing a nuestras hijas recién nacidas. En nuestra cultura latina, el perforarle las orejas y que la niña salga del cunero con aretes es algo indispensable para todas las mamás
La mayor parte de la mujer latina usa aretes. Pero ya lo hacen en los hospitales, ¿no? Algunos no, pero todavía la mamá busca, sí, algunos ya no lo hacen, pero todavía la mamá busca de la manera más inmediata de perforarle las orejas a las hijas. Y eso está tan arraigado en nuestra cultura latina que uno lo ve como natural. En algunos países eso no se hace, y si lo piensa 1 o 2 veces, puede ser que sea una salvajada ir a hacerle un piercing a una bebé recién nacida. En nuestra cultura latina, la mamá nos da la ropa en el cunero para vestir a su bebé, y junto con la ropa, arriba van los aretitos. Como es curioso, ¿no? Que antes uno decía a ponerle los aretitos a la bebé. Claro. Y ahora hacerle piercing al bebé. Eso es un piercing. Es lo mismo, pero es lo mismo, claro. Y bueno, eso es de las cosas como agresivas que se le hacen a un bebé recién nacido, pero a mí todavía no me ha tocado los tatuajes. No sé, Antonio, ¿qué opine? No me ha tocado, a mí tampoco. Yo he visto, tú me enseñabas hace un rato algunas ilustraciones, ¿no? En Europa o en Estados Unidos. Me parece algo totalmente injusto, porque cuando un niño no puede decidir un marcaje que va a llevar toda su vida porque a sus papás les gustaba, ¿no? Pero algo sí terrible a mí también que me parece muy difícil es la circuncisión, la circunvalación, ¿no? Hay muchos papás que decían, antes los que llegaban en Estados Unidos, te llegaban todos circuncidados, ¿no? Y ahora pues hay una campaña mundial contra la circuncisión, como un proceso mutilante, ¿no? Entonces, como decías tú de las consultas prenatales, ¿no? Hablar sobre eso también. Pero a los niños no les duele, pues ¿cómo no les duele? Pellizcale un huevito a ver si no le duele. Esa es una creencia muy extendida. Sí, entonces, por supuesto que les duele. Y entonces son decisiones, no el tatuaje, pero sí algunas cosas que pueden mutilar al niño, que lo pueden lastimar desde recién nacido, y pensar que es un ser que no siente. Claro que siente. Y no sabemos qué le va a dejar en eso, en secuelas. En alguna ocasión estaba leyendo un libro, comentaba sobre qué es lo que queda en la memoria de los niños. O sea, todo lo que nos pasa está constantemente grabado en nuestro consciente o nuestro subconsciente. Por regresiones hipnóticas se ha llegado a ver desde el nacimiento de las personas, ¿no? Desde qué ha pasado en los primeros años, en los primeros meses de vida, desde qué pasa durante el embarazo también. ¿Cómo fue el embarazo? ¿Cuál fue la emoción de la mamá? O sea, todo eso va quedando un marcaje en el niño. Entonces, el agredirlos de una forma u otra, te queda un marcaje. No están a nivel consciente, pero es un filtro a través del cual pasan todas tus emociones. Entonces, todo lo que hacemos, pensamos o decimos va en base a función de ese filtro. Entonces, mucho cuidado con lo que haces, cómo tratas a tu niño, qué emotividad tiene tu niño desde muy pequeño. Todo eso deja un marcaje. Entonces, tatuar a un niño me parece la cosa más cruel. Así medio aberración. Y fíjense, aquí entra lo que parecía como chusco que yo comentaba ahorita de las reacciones en las revelaciones también. O sea, son reacciones bien adversas a que va a ser niña, va a ser niño. También. Bueno, pues... Perdón, es un detalle, sí, me acuerdo, sí. A lo mejor no es muy agradable, pero yo creo que a Laura también le ha tocado esos niños que nacen cuando la mamá va al baño, ¿no? Está en trabajo de parto y piensa que tiene ganas de hacer popó y realmente estaba por nacer su bebé. Va al baño y el niño nace en el baño. A mí me tocó uno que nació en el baño y que lo sacaron de la taza del baño. Entonces, en mi internado me tocó 2. Entonces, la gente le decía, es que usted no parió, usted zurró a su niño, ¿no? Y me tocó me acuerdo, la señora, este niño lo estuve viendo por muchos años hasta que fue joven, y la señora me hablaba, soy la señora tal, ¿se acuerda la que zurró al niño, doctor? Y yo, ¿sabe qué? No diga eso con su niño, no lo comente con su niño, porque el niño zurrado, pues como que no es algo muy agradable. Entonces, sí, hay situaciones así muy especiales. Bueno, muy bien. Ahora, díganos, ya para terminar, cada uno de ustedes dos, alguna anécdota que nos quiera compartir de algo realmente que se le haya quedado como algo ya sea chistoso, triste, que les haya hecho de alguna manera marcado algo, alguna anécdota. A ver, tú. Yo acabo de hablar. Déjeme. Mientras, voy a invitar a la gente, piénsele sus anécdotas, a que denle like aquí a esta entrevista, pero muy importante, déjenos comentarios.
Yo me voy a encargar de darle lata a la doctora y al doctor para que conteste sus preguntas y platíquenos de dónde nos ven, de qué estado, de qué país. Síganos en el canal para que estén viendo nuestros videos. Píquele. A ver, doctora. A ver, Antonio. Usted. No, pues no me acuerdo nada en particular. Bueno, eso de niño zurrado fue una de ellas. Bueno, sí. Quizás, no recuerdo alguna ocasión que un niño nació en el consultorio de un ginecólogo, ¿no? Y que me llamaron para ir a ver al niño una vez que había nacido ahí y llevarlo en mi coche al hospital. Sí, yo creo que, pues no sé, el día a día, cada parto, cada embarazo es algo diferente, ¿no? Sí. Entonces, pues no, ahorita no recuerdo alguna. No, pero bueno, estos ya son dos, que nació y en el consultorio del ginecólogo y te lo llevaste en tu carro. Sí, se hizo un batidero ahí también. Claro que les cobré la lavada. Claro. Yo recuerdo una señora que llegó de estas consultas prenatales y llegó con casi que con un pliego petitorio, ¿verdad? De las cosas que quería que hiciéramos durante el trabajo de parto. En algunas de las peticiones pues había cosas así como que nadie hablara, que la única voz que oyera fuera la de los papás, cosas aquí, pero era una cantidad enorme. Ella lo tenía todo decidido, cómo iba a ser. Yo como pediatra estuve de acuerdo en muchas de estas cosas, otras cosas eran más bien que tenía que hacer el ginecólogo, pero ella tenía todo absolutamente planeado, quería exactamente qué día, ella ya sabía por los astros y por la luna el día que iban a hacer su bebé, así que todo lo tenía planeado. Y bueno, finalmente se esperó tanto para el día que naciera su bebé como ella tenía planeado y su bebé terminó naciendo en un carro. Sí. Entonces para ella fue así como caótico. Un shock muy fuerte porque lo tenía todo muy... Sí. O sea, las broncas que de repente nos echamos con las, ¿cómo se llaman? Lulas o las... Con las dulas. Sí, las personas que apoyan a la mamá, que son muy positivas en algunas cosas, pero que de repente meten mucho ruido cuando ellas mismas tienen ciertos prejuicios o ciertas ideas muy fijas, ¿no? Sí. De repente nos complican un poco. Sí, ese es un programa que tengo pendiente hacer, de ese parto asistido con las dulas. Así que los invito para que se den su entre también. Pues muchas gracias. Yo creo que vamos a terminar aquí esta entrevista. Quiero volver a agradecerles de veras, Toño Contestabile, el doctor Antonio Contestabile, la doctora Laura Elena Acuña, instituciones, los dos de la pediatría en Chihuahua bueno. Sí, es una forma de decirlo, ¿no? No, la experiencia de verdad que se han ganado ustedes es muy respetada por propios extraños aquí. Y pues voy a molestarles, que yo sé, conociéndolos, que no es molestia, pero con los comentarios que dejen las personas aquí de la entrevista o preguntas, ahí se las haré llegar, ¿vale? Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Si llegaron hasta aquí, sigan nuestro canal y nos vemos pronto en el siguiente episodio de Nuestros Padres en Gestación.